que estamos, y conforme se nos vayan uniendo personas, ahí vamos incorporándolas. Primero que todo, bueno, mi nombre es Arturo Estenco Álvarez, yo soy el coordinador de movilidad sostenible en la Fundación Centro para la Sostenibilidad Urbana, y hoy en día estamos aquí para presentar los resultados del proyecto Transporte Público e Información a las personas usuarias y políticas públicas a través de los datos GTFS. Entonces, quisiera invitar a doña Denise Luis para que nos dé las palabras de bienvenida de parte de la Embajada del Reino Unido en Costa Rica. Muchas gracias, buenos días y gracias a todos por su presencia. Para nosotros es un gran gusto estar aquí para presenciar los resultados de este proyecto. Es un proyecto que apoyamos al 100%, sobre todo porque se hace de la mano del CPSU, que para nosotros siempre ha sido un socio riguroso, colaborativo y muy serio. No voy a entrar obviamente en detalles, esa es la parte que le toca al CPSU y a Arturo, pero nada más quiero agregar que, bueno, primero eso forma parte de un proyecto mucho más grande de datos abiertos a nivel regional. Entonces muy pronto vamos a estar compartiendo un poquito más sobre ese tema. Es algo que nos realmente emociona poder apoyar a la sociedad civil y hacer esos conexos con el público. Y para cerrar nada más, en este mes vamos a estar dándole la bienvenida a nuestro nuevo embajador. Entonces también sería con mucha emoción que le invitamos a montar y conocer esas nuevas rutas y de paso conocer un poco de San José. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Denise. Y bueno, como les comentaba, mi nombre es Arturo Estenco Álvarez, CPSU. Ha sido un gusto realmente poder colaborar con la Embajada del Reino Unido, poder colaborar también con el Consejo de Transporte Público y con la Universidad de Costa Rica, representada a través de nuestro colega Fabián Abarca, que está en línea hoy. Y bueno, un poco de en qué consta el proyecto. La idea de este proyecto fue apoyar dos temas principales a nivel de política pública nacional. Una, información a personas usuarias del transporte público, personas que no necesariamente conocían sobre los servicios de transporte público en el país y poder visibilizar esa información, y luego también contribuir a lo que se llama de las políticas climáticas las contribuciones nacionalmente determinadas, que esto lo que busca es reducir los gases de efecto invernadero que emiten todos los sectores en el país, y este específicamente en el sector de transporte y enfocado particularmente en transporte público. ¿Y esto cómo lo hicimos? Utilizando modelos desarrollados en Brasil para cuantificar emisiones de transporte público a raíz de datos de GTFS. Entonces eso es un poquito lo que les vamos a presentar ahora más tarde, pero primero quería hacer un ejercicio breve de lo que hemos y lo que ha estado haciendo el CTP y lo que les hemos contribuido un poco a través de este proyecto, y quisiera que saquen sus celulares y entren a Maps, a Google Maps, y pongan que van de este punto al Hospital México, por ejemplo. Y ahí seleccionan, cuando ya les salen las opciones, que principalmente lo que salía anteriormente era en carro o a pie, ya ahora van a ver la opción de transporte público. Y eso gracias a, de nuevo, los esfuerzos que ha venido realizando el CTP, desarrollando muchas de estas rutas, y la contribución nuestra, pues, específicamente con la ruta 9, que va de San José, Santa Ana, Escazú, y con la ruta 10, San José del sector La Bruca. Entonces ahí van a ver que ya esa opción de aquí al Hospital México les va a salir, les van a salir los distintos servicios que pueden tomar de distintas rutas, y eso es precisamente lo visible de lo que hicimos nosotros y lo que viene haciendo el CTP desde hace varios meses. Eso es lo visible. Sin embargo, les vamos a presentar todo lo que eso conlleva hoy en día para que entiendan la magnitud del trabajo que nos espera, pero también las posibilidades que eso nos va a habilitar. Y de ahí la importancia de trabajar en esta temática. Entonces, agradecerles primero que todo por el interés, por la participación, y vamos a pasar con la primera presentación de nuestro colega Sergio Delgado de Mobility Data, que es la organización que estandariza cómo se presentan estos datos GTFS en todos los países. Entonces todos los países comparten esta metodología, y de ahí la importancia de poder contar con esta información a nivel nacional para que también a nivel internacional pueda ser utilizable por personas en el exterior. Entonces
entonces vamos con esta presentación. Sergio nos pregrabó la presentación, ya que en estos momentos se encuentra a ver aquí, se encuentra fuera de la oficina, pero tuvo la amabilidad de poder... Hola, muy buen día a todos y a todas. Mi nombre es Sergio Delgado. Yo voy a utilizar los siguientes 15 minutos para hablarles un poco acerca de la especificación GTFS, su propósito, sus beneficios, un poco de su historia y en general lo que involucra para entender un poco mejor el esfuerzo que se hace en este proyecto. Pero antes de comenzar, me gustaría agradecerle al Centro para la Sostenibilidad Urbana por invitarnos a participar no solo en esta sesión, pero también a colaborar en este proyecto del cual estamos muy emocionados que está llevando a cabo por su importancia en la adopción de GTFS en Latinoamérica. Les pido de antemano una disculpa por no poder estar haciendo esta presentación en vivo, pero con mucho gusto les dejamos esta grabación para no dejar pasar la oportunidad de compartirles un poco de lo que está detrás de GTFS. Y pues sin más, vamos a comenzar la presentación. Eh, Empezaba presentándome. Me faltó mencionar tal vez que yo vengo representando a la organización Mobility Data. Yo trabajo como especialista de datos de transporte público en Mobility Data. Nosotros somos la organización que está a cargo de la especificación GTFS. En un momento más les voy a contar un poquito más de detalle de qué es lo que hacemos en específico, pero a grandes rasgos somos una organización internacional sin fines de lucro que se dedica al desarrollo de especificaciones de datos de transporte. Si bien GTFS es la especificación más avanzada y con más adopción, ya que tiene más de 20 años de existencia, trabajamos con varias otras especificaciones de datos. Pero entonces empecemos hablando por qué es GTFS. Normalmente para describir la especificación usamos este pequeño párrafo que tiene algunos puntos clave de la especificación. Uno, que es un estándar abierto. Dos, que es impulsado por la comunidad. Y tres, que es sobre información de transporte público. Pero en términos más prácticos, primero que nada debemos de reconocer que GTFS es un acrónimo del inglés General Transit Feed Specification, pero otra vez en términos muy prácticos, GTFS no es más que un formato de datos, es decir, es una serie de instrucciones sobre cómo organizar la información del transporte público para que ésta pueda ser leída por aplicaciones de planeación de viaje y luego comunicada a los usuarios del transporte público. Eh, esta especificación está pensada como un estándar muy simple y fácil de leer y de crear, lo cual ha facilitado la adopción alrededor del mundo. En términos generales, el flujo de información comienza con las agencias de transporte público, quienes son las encargadas de producir la información del servicio y traducirla en el formato de GTFS. Luego de publicar los datos, esto se hace disponible para que una serie de consumidores hagan uso de ellos. Típicamente estos consumidores son planeadores de viaje como Google Maps, Apple Maps, Transit, City, Mapper, Moovit, etc. Pero también existe una gran comunidad de organizaciones, investigadores e incluso entusiastas que han desarrollado herramientas para darle usos adicionales a esta información que ayudan en la toma de decisiones, la planeación urbana y la planeación del transporte, tal como es el caso del proyecto que nos reúne aquí el día de hoy. Entonces, esto me lleva a hablar de los beneficios de GTFS. Primero, es importante que recordemos que el propósito original y principal de GTFS es comunicar información del servicio del transporte público a los usuarios. Es decir, si yo soy un usuario y quiero ir de A a B, ¿cómo puedo hacerlo por medio de transporte público? ¿Dónde puedo tomar el bus? ¿A qué hora pasa? Al publicar toda esta información del servicio en este formato, las aplicaciones de planeación de viaje pueden leerlo y pueden hacer llegar esta información a las manos de los usuarios más fácilmente, lo cual les ayuda a crear certeza a los usuarios sobre el servicio. Pero también las personas que normalmente no usan los servicios pueden verse beneficiadas ya que les da más información para tomar decisiones sobre su viaje. Por supuesto que esto depende mucho de la calidad del servicio, pero si el tiempo de viaje es comparable o mejor en transporte público y los usuarios tienen la información necesaria para acceder al servicio, esto puede ayudar a hacer un cambio, a facilitar un cambio modal. Eh,
Y por último, como ya mencionaba, una vez que se cuenta con esta información para su propósito principal, que es la información del servicio de transporte público, las personas tomadoras de decisiones y especialistas de planeación también pueden usar estos datos para entender mejor las brechas de las coberturas de los servicios, la competitividad entre modos, la accesibilidad a centros de interés como hospitales, centros de trabajo, comparar beneficios entre proyectos, tal y como es el caso de este proyecto, que en este caso se está apoyando en las herramientas desarrolladas por la comunidad internacional, específicamente el IPEA de Brasil, que su trabajo es liderado por el investigador Rafael Pereira. Entonces, quiero entrar un poco más en detalle de cómo funciona GTFS, qué hay detrás de esto. Entonces, primero es importante señalar que hay dos componentes principales de los datos GTFS. Uno es el GTFS Schedule, que es el componente estático, y GTFS Real Time, que es el componente dinámico. Es importante precisar que GTFS Schedule es la base para que después se pueda implementar el componente de real time. Es decir, si no tenemos la información estática, no vamos a poder crear la información dinámica, pero la información en tiempo real. Pero para los fines de esta conversación, quiero centrarme en la base, en GTFS Schedule. Entonces, las funciones base de GTFS Schedule incluyen paradas, rutas, viajes, calendarios de servicio, agencias y horarios de parada. Es decir, no estamos haciendo más que crear listas de información donde estamos describiendo el servicio. Tenemos un archivo donde tenemos el listado de todas las paradas con sus IDs, sus nombres, sus ubicaciones y otros detalles que podemos precisar. Lo mismo hacemos para las rutas de toda la ciudad, de todo el país, de toda la zona metropolitana, dependiendo de la región con la que trabajemos. Y luego definimos una lista de viajes, es decir, cada uno de los viajes que salen en un día para una determinada ruta. Eh, Establecemos los días de servicio, establecemos los horarios a los que llega el bus a cada parada y las agencias que prestan el servicio. Esa es solo la base para poder comenzar a trabajar con GTFS, pero es la información más importante. Una vez haciendo esto ya tenemos la mayoría del trabajo. Pero de manera adicional existen otras funciones complementarias a las funciones base y aquí podemos describir una buena cantidad de partes del servicio. Por ejemplo, toda la información de tarifas, información de accesibilidad, la información como ya les comentaba en tiempo real, o por ejemplo, Pathways, que es para facilitar la navegación dentro de estaciones de transporte público complejas, como por ejemplo en estaciones de metro. Entonces, para ponerlo en términos muy tangibles, GTFS no es más que un conjunto de archivos de texto. Como pueden ver aquí en esta lista, estos son los archivos más básicos. Estos archivos son listas que describen cada parte del servicio, como ya les comentaba, agencias, rutas, viajes, etcétera. Todos esos archivos de texto se agrupan en una carpeta zip, se comprimen y luego se publican en un sitio web que tenga una URL estable. Es decir, que sea una misma URL y si tiene el servicio de 2025 y luego cambia la información en 2026, que esté alojada en la misma URL para que cuando uno dé clic o acceda a ese link pueda jalar la información más actualizada. Em, Igual como ya les comentaba, cada archivo básicamente es una lista. Aquí tenemos algunos ejemplos nomás para ilustrar el listado de agencias, el listado de paradas, y contiene una serie de campos o columnas donde se describen ciertas partes del servicio. En los archivos base hay bastantes campos obligatorios, que es, por ejemplo, necesitamos la ubicación de las paradas para saber dónde están, pero también hay muchos campos opcionales para dar más información sobre el servicio. Todas las reglas, los requisitos para llenar esta información se encuentran en la documentación oficial que está en gtfs.org. Es un camino un poco largo para familiarizarse, pero es importante que las ciudades hagan esto y sabemos que el trabajo del Centro para la Sostenibilidad Urbana, la Universidad de Costa Rica y el Consejo de Transporte Público ha sido arduo para poder entender esto y para poder mover la adopción hacia adelante. Pero entonces, solo para recapitular y para ponerlo en términos muy tangibles, quería ilustrar
básicamente, ¿qué es lo que hacemos con GTFS? Que es tomamos la información del servicio, en este caso tenemos una foto de un listado de horarios de parada, lo transformamos en algo que se ve como la imagen del medio, que es un archivo .csv, que es solo texto, y esta información se convierte entonces en una manera que se puede leer por las aplicaciones de planeación de viaje para mostrar la información a los usuarios y que les puedas dar indicaciones de cómo acceder al servicio. Esto cubre los detalles más técnicos, pero también quería contarles un poco acerca de cómo esta especificación ha crecido y se ha desarrollado a través de los esfuerzos de la comunidad, al ser una especificación abierta. Entonces, actualmente la especificación es usada por más de 10.000 agencias de tránsito alrededor del mundo, pero ha sido un largo camino que empezó con una ciudad. Esto fue Portland, Oregón, en Estados Unidos. Quiero darles nomás un recorrido rápido sobre la historia de la especificación para poner las cosas en contexto, pero empezó con TriMet, la agencia de transporte público de Portland, que se acercó con Google en 2005 y les dijo básicamente, tengo la información de mi servicio en este formato. ¿Crees que podrías tomarla, leerla, interpretarla y generar direcciones para acceder al transporte público, similar a como Google Maps proporciona direcciones para manejo? Eh, Empezaron este experimento que resultó muy positivo, lograron implementarlo en Google Maps y decidieron abrirlo a cualquier otra ciudad, primero de Estados Unidos y luego del mundo para adaptarse a este formato. Si cualquier otra ciudad deseaba estar en Google Maps, podía solo replicar ese formato, adaptar la información que tuvieran a las tablas que había generado TriMet y de esta manera Google Maps lo iba a poder leer. Eh, por el año 2008 se dieron cuenta que la colaboración era bastante importante para poder hacer útil la especificación y para poder asegurarse que se capturaran muchas voces de diferentes regiones que pudieran representar mejor los servicios de transporte público. Es decir, si yo trabajo en cierta ciudad que la especificación no funciona para mí, yo puedo decir, sabes, me ayudaría si cambiamos esto, si mejoramos esto, para poder representar mi servicio. Entonces, en 2008 se definieron una serie de reglas de la comunidad para poder facilitar estos cambios. En 2010 se cambió el nombre oficial de la especificación porque antes era Google Transit Feed Specification y Google, al cederla a la comunidad, se convirtió en General Transit Feed Specification. Un año después la comunidad creó el componente dinámico de real time. Esto no vino de Google, pero entonces se fusionaron las dos cosas para que coexistieran y se complementaran. Y en 2015 sucedió un hito importante para la facilitación de la comunidad, que fue que se reunieron varias organizaciones y empresas y sobre todo agencias de transporte público para definir un documento de mejores prácticas para la producción de GTFS. Uno de los resultados de este proyecto fue que se identificó la necesidad de crear una organización independiente que se encargue del manejo de la especificación y fue así como creció o nació Mobility Data. En 2019 se estableció y desde entonces nosotros manejamos y facilitamos las discusiones entre la comunidad, para la cual a más de 300 personas de diferentes organizaciones han puesto su granito de arena para hacer recomendaciones, para hacer cambios, para hacer mejoras en la especificación. A grandes rasgos, quería nomás contarles cómo funcionan los cambios para entender por qué decimos que es una especificación abierta. Y es que cualquiera puede llegar y proponer, sabes, a mí me funcionaría más si cambiamos esto porque no puedo representar el servicio de mi ciudad a menos que tengamos X función. Se hace esta propuesta, se discute con la comunidad, si hay interés en la comunidad, se puede convocar un voto y si hay consenso, se adopta. Cualquiera puede participar en esto, es por eso que decimos que es que está basado en el trabajo de la comunidad y dirigido por la comunidad. Pero ahí es donde entramos nosotros como Mobility Data, al tener gran número de contribuidores, nosotros facilitamos las discusiones que a veces pueden ser complicadas, apoyamos en el desarrollo de estas propuestas técnicas para mejorar la especificación, mantenemos la documentación oficial y desarrollamos herramientas de código abierto como el validador y la Mobility Database, de la cual les quiero contar un poco. Pero en términos generales, nuestro rol en la comunidad de GTFS es garantizar la sostenibilidad de la especificación a largo plazo.
como les comentaba, una de las herramientas de código abierto que nosotros generamos es la Mobility Database, que es un repositorio mundial de información, datos GTFS. Entonces, esto hace que sea más fácil para las aplicaciones de planeación de viajes descubrir estos datos y poder mostrarlos a más personas. Le recomendamos dar una mirada a esto. Pueden ver las ciudades que han implementado GTFS y tomar inspiración de las implementaciones que han hecho en algunas ciudades. Y nuestro interés es poder tener más ciudades de Latinoamérica. Entonces, en la movilidad a veces, entonces estamos muy contentos con el trabajo que se ha hecho en Costa Rica hasta ahora. Y esto es con lo que quería cerrar. Desde Movilidad nosotros estamos muy contentos con este trabajo. Celebramos que se trabaje por la adopción de GTFS en el país, pero pues también esto influye en la adopción en general de la región en Latinoamérica. Entonces, con esto quería cerrar mi presentación. Otra vez muchas gracias al Consejo de Transporte Público, al Centro para la Sostenibilidad Urbana y a la Universidad de Costa Rica. Estamos muy contentos de poder colaborar con ustedes. Les dejo aquí algunos enlaces de interés. Nuestra página web, la página de la documentación oficial de GTFS, que es gtfs.org. Y quedo a la orden en caso de que tengan alguna duda, pregunta. Pueden escanear este código QR donde van a tener algunos enlaces más. Y es todo por mi parte. Muchas gracias y buen día. Como habían las preguntas por aquello, y vamos a continuar entonces con nuestra presentación sobre la actividad que realizamos de investigación, básicamente una prueba de utilizar estos datos de GTFS que hemos ido generando con el fin de probar aplicaciones distintas, digamos, de darle un uso diferente a únicamente información a la persona usuaria, sino cómo pueden las autoridades empezar a utilizar esta información para política pública. Entonces, un poquito de lo que hicimos fue primero visibilizar las rutas. Ya hicimos el ejercicio anteriormente de que si ponemos hoy en día ir de aquí al Hospital México o ir de aquí al centro de Santa Ana, ya nos aparece en Google Maps esa opción de ir en transporte público. Entonces, eso es parte de lo que logramos apoyar específicamente con la ruta 9 y 10 al CTP, y queríamos visibilizar primero esos resultados. Luego, otra de las cuestiones que queríamos hacer, trabajar de nuevo esta información a través de GTFS, un formato estandarizado, es un formato que nos da esa herramienta ya hecha, probar lo que ya existe y lo que ya está aprobado en otros contextos para el contexto nacional. Luego, a nivel de política climática, el país tiene compromisos que se llaman las contribuciones nacionalmente determinadas de reducción de gases de efecto invernadero de múltiples sectores en el país. El sector que más emite en el país es el sector de energía y el sector de transporte, y de ahí que podamos hacer una estimación o una modelación de las emisiones del transporte público ruta por ruta inclusive, para ver cómo se comportan en la operación actual y eventualmente establecer diferentes escenarios y, por ejemplo, apoyar la electrificación de los servicios en el país. Entonces, eso es otra de las cosas que queríamos hacer. Y luego, vamos a ver aquí, luego poder hacer este intercambio de experiencias. Digamos, esto no fue un trabajo que solo fue entre nosotros, el CTP, Mobility Data y la UCR, sino que también Mobility Data nos conectó con la Autoridad de Transporte en Cali y nos conectó con la Autoridad de Transporte que ve Metrobús específicamente en México, y de ahí pudimos conversar sobre qué se hace en esos otros contextos donde ya existe este sistema desde varios años y cómo eventualmente podemos pensar en incluirlo en Costa Rica gradualmente. Entonces, eso sí ha sido una de las cosas más interesantes, diría yo, de pasar de lo que estamos haciendo a cómo lo hacen otras autoridades de transporte en sus contextos, y queríamos obviamente utilizar contextos latinoamericanos para esta parte. Como les decía, los socios del proyecto han sido la Embajada de Reino Unido en Costa Rica, el CIMOVI a través del Laboratorio de Sistemas Inteligentes de Movilidad, representado por Fabián, Mobility Data, y el CPSU.
poquito lo que hicimos nosotros fue esa primera revisión documental de cómo poder montar este tipo de información. El formato, como vieron ahora, no necesariamente es sencillo. Uno lo que ve es un montón de texto en una libreta de apuntes o en un Excel, y eso se transforma en algo que ustedes ven en sus teléfonos. Entonces, ¿cómo poder hacer eso de la mejor manera con un mínimo viable para poder comenzar con un punto de partida? Que eso es también importante, porque uno puede ir perfeccionando estos archivos día con día. Sin embargo, queríamos iniciar con lo mínimo viable que le dé información a las personas sobre el servicio y poder contar con esa información. ¿Cómo seleccionamos las rutas? Nos fijamos en datos de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos para ver cuáles eran las rutas que más se utilizan en el país. Y con base en esas rutas fuimos montando las que el CTP todavía no tenía montadas. Entonces ahí fue como dimos con la ruta 10, que es San José de la Bruca, y la ruta 9, que es San José de Escazú Santa Ana. San José de Escazú Santa Ana, como van a ver ahora, es una ruta bastante extensa, bastante compleja, y de ahí que también los esfuerzos se hayan realizado primero en la ruta de la Bruca y luego, con el conocimiento aprendido, hacer la de Santa Ana y Escazú. Toda esta información, como vieron en la presentación de Sergio, tiene que pasar por un proceso de validación. Uno hace todo el documento, ese documento lo pasa uno por un validador, y ese validador le dice a uno: tiene un error en la línea 100.200 de su archivo y está en este punto. Entonces eso hay que corregirlo para que el archivo llegue libre de errores a la hora de publicación, porque, como dijo Fabián antes, la información tiene que ser confiable y tiene que estar bien representada. Y finalmente, una vez que ya se publicaron estos datos, podemos utilizar un paquete de un lenguaje de programación que se llama R, que desarrollaron en Brasil, y este paquete lo que nos permite hacer es tomar esa información que está en línea, procesarla, hacer un modelo de transporte y un modelo de emisiones basado en ese modelo de transporte. Entonces, ese modelo de emisiones nos va a mostrar mucha información que ahora mi colega Estefanía les va a presentar. Entonces, ¿cuál es la información mínima que debe tener uno de estos archivos para que se pueda subir a la información a los planificadores de viajes? Entonces, básicamente es la información sobre la empresa operadora o la autoridad de transporte, qué días opera el servicio y si hay diferenciaciones entre los días. Luego, ¿qué rutas tiene? Por ejemplo, una ruta en Costa Rica, la de la 9. La 9 de San José de Escazú, Santa Ana, tiene alrededor de 27 ramales diferentes. Entonces, para cada uno de esos ramales hay que hacer un archivo. Y esos archivos, obviamente, vienen a ser complejos. Cada uno de esos archivos tiene un recorrido diferente. Eso de shape se refiere a cuál es el trazado o cuál es el recorrido de cada uno de esos autobuses, cuáles son las paradas que realizan, cuántos viajes al día hacen. Por ejemplo, en la ruta 10 de San José de la Bruca había autobuses que de 4 a 7 de la mañana hay que salir cada 3 minutos. Luego de 8 de la mañana a 10 de la mañana salen cada 6. Y así, entonces cada uno de esos viajes se ve representado en lo que dice Trips. Y stop time, pues básicamente dónde paran, en qué momento, a qué hora, cada uno de esos viajes. Vamos a ver que logramos encontrar una buena práctica, de nuevo, para el mínimo viable. Sin embargo, no necesariamente es lo ideal, porque lo ideal es que uno tenga la certeza y la precisión, como mencionaba Fabián, de que el bus llegue a esa hora de esa parada. Sin embargo, eso es mucho más complejo hoy en día de lo mínimo viable que logramos hacer. Entonces aquí vamos a ir rápidamente por cada una de las pestañas. Aquí, como ven, es nada más información de la empresa operadora o de la autoridad de transporte, servicios autorizados. Luego, esta otra información también de qué día entre semana opera. Generalmente difieren los días entre semana, sábados y domingos. Digamos, la operación no es igual durante toda la semana, sino que varía de acuerdo con el día de la semana. Entonces, eso se puede representar aquí. Esto es lo que les mencionaba, que dentro de cada ruta, esto es ruta 10, ruta 10 tiene estos ramales. Entonces, San José la Peregrina, ida, bueno, sentido San José la Peregrina y luego la Peregrina San José. Cada una de esas rutas hay que irlas representando y hay que irlas diferenciando para que pueda estar en el formato adecuado.
Aquí, como ustedes pueden ver, este montón de puntos amarillos y anaranjados, creo, son diferentes, representan diferentes cosas. El anaranjado representa cuál es el recorrido de esa ruta, digamos, por dónde va ese bus. El amarillo representa cada una de las paradas. En este caso, estamos viendo o nos enfocamos en shapes en el recorrido de la parada, entonces esto se puede transformar en una línea más fácil. Luego, ¿cómo lo hicimos? Bueno, el CTP nos dio esta información, nos suministró esta información la tuvimos que procesar, la tuvimos que extraer lo que queríamos sacar de cada una de las rutas y cada uno de los ramales. Entonces, es un trabajo lento relativamente, pero de nuevo, hay herramientas de software libre, como lo es QGIS, que permite fácilmente extraer esta información de lo que ya cuenta el CTP en desarrollo. Lo mismo se hace, bueno, aquí pueden ver, básicamente cada recorrido lo que trae es las coordenadas, cada uno de estos puntos son coordenadas, entonces esa es la ruta que va a esta comunidad y llega al centro de San José, porque prácticamente trabajamos área metropolitana de San José, que todos los recorridos de una u otra manera tienen ese punto de interés. Lo que les mencionaba, cada uno de los viajes. Luego de ver la ruta, ahora tenemos que ver los viajes. Los viajes pueden tener frecuencias de esta manera. Y esto fue lo que vimos nosotros en las dos rutas que analizamos, que son dos rutas que tienen una operación bastante intensiva en comparación con otros operadores, y entonces creamos una plantilla de cada uno de estas frecuencias para que sea fácilmente modificable por quien sea que vaya a utilizar estas plantillas y hacer los GTFS para los servicios que tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, aquí nada más uno le da, bueno, ya en Excel uno sustituye cada una de estas secuencias y básicamente lo sustituye para todo el documento, y eso nos ahorraba muchísimo tiempo a la hora del procesamiento. En viajes, además, no solo hicimos esa plantilla, sino que también utilizamos inteligencia artificial para hacer unas labores de limpieza y unas labores de procesamiento mucho más sencillas de lo que estábamos viendo. Porque en la primera ruta que trabajamos, que fue la ruta 10, duramos alrededor de 3 semanas. Ya en la segunda ruta que trabajamos, que era la 9, que tenía muchísimas más ramales, duramos alrededor de 2. Entonces lográbamos reducir un poco los tiempos de procesamiento de información, porque cada uno de los viajes, el viaje que sale a las 8, el viaje que sale a las 8 y 3, el viaje que sale a las 8 y 6, es una línea diferente de trabajo. Entonces es mucho trabajo lo que hay que hacer, y que, de nuevo, si la tecnología está ahí, nos podemos apoyar en ella para simplificar estos procesos. Y esto era lo que les decía, digamos, ven aquí 5 de la mañana, 5:20, 5:40, 6, 6:20 y así sucesivamente. Estos tienen una frecuencia relativamente baja, son 3 buses por hora. Hay rutas o ramales que tienen 20 buses por hora o un poquito más de 20 buses por hora. Entonces es bastante trabajo el que está realizando. Con las paradas, básicamente, al igual que con los recorridos de las rutas, ahí extrajimos la información de acuerdo con el levantamiento que ya tiene el CTP a nivel nacional. Es relativamente sencillo y rápido, y aquí lo que nos dice es el código de la parada, que generalmente está codificado por provincia, cantón, distrito, y luego la parada en ese distrito. Entonces ahí uno más o menos va interpretando. Eso fue algo que poco a poco fuimos viendo en cada uno de los ejercicios, y aquí viene la lista de cuál es ese recorrido o dónde para en cada lugar. Esta parte de los nombres nunca va a ser fácil realmente, y ustedes se pueden imaginar, un lugar deja de existir, otro aparece, una nueva parada, etc. Entonces hay que o buscar una convención de cómo se nombran los lugares, o seguir de esta manera un poquito más coloquial, que bueno, no es nada ajeno a cómo nos hemos manejado históricamente. Entonces, nada más eso es bueno verlo. Y esta es la parte que Fabián mencionaba, que es más compleja. El saber en qué momento va a parar un bus en cada parada es muy difícil. Sin embargo, al menos lo que nos permitía como un mínimo viable hacer el software era ponerle un tiempo de salida y un tiempo de llegada que calculábamos en función de la extensión de la ruta, o sea, 7 kilómetros y una velocidad promedio de tanto. Sabemos que eso no se va a cumplir en cada uno de los puntos de la ruta. Sin embargo, nos simplificaba la manera
en que podíamos hacer este ejercicio y que, de nuevo, este es un punto de partida, todo lo que va a salir de aquí en adelante es mejora. Y eso es, de nuevo, parte de lo que queríamos hacer. Entonces ustedes ven aquí, tenemos la longitud de cada una de las rutas, una velocidad promedio de 12.5 kilómetros, que es algo que en conjunto con el CTP definimos que podía ser. Ahora vamos a ver un poco unos mapas que generamos nosotros también de velocidades, de acuerdo con los puntos donde están los buses. Y luego, con esto tenemos cuánto dura cada sentido o cada viaje del bus. Entonces vemos aquí que un bus de San José, Guachipelín, Vicén, por ruta 27, puede durar hasta hora y media. Desde que salió de San José hasta que llegó a la última parada de su recorrido. Y así podíamos estimar entonces cómo podía ser el tiempo de viaje y luego, de nuevo, que el mismo GTFS viera, estimar a qué hora podía estar llegando a cada una de las paradas. Este tipo de información también la pasamos por inteligencia artificial porque, como pueden ver, es para cada uno de los viajes. Si ya teníamos 100 viajes, teníamos que hacer 100 veces este ejercicio con cada una de las paradas. Entonces, de nuevo, simplificar con este tipo de ingresos de comandos que se le da a la inteligencia artificial, y eventualmente uno sustituye ciertos parámetros y ya se hace muchísimo menos complejo. No digo que es fácil, pero es menos complejo. Y ya con todo esto, le paso la palabra a Estefanía para que nos explique cómo hicimos la modelación de emisiones para estos 3 parámetros, utilizando 2 modelos de emisiones, uno europeo, uno estadounidense, y ver cómo se representa también, y una de estas primeras aplicaciones del software estadístico desarrollado en Brasil en el caso costarricense, que, de nuevo, no es fácil. Todavía tenemos que tener esa sesión de intercambio tanto con el CTP como con la U para que se pueda ir puliendo este trabajo, pero ustedes ven, esta es la red de la ruta 10, ven que cubre bastantes ramales, y esta es la de Escazú, Santa Ana, y que incluso llega hasta Ciudad de Colón. Pero bueno, le paso la palabra a Estefanía para que nos presente esta parte. Pasas aquí y apuntas aquí. Okay, perfecto. Sí. Bueno, buenos días. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por comunicarme bien. Y voy a ser bien concisa para no quitarles mucho tiempo. Bueno, para el modelado en R es un software gratuito que nos permite procesar bases de datos muy amplias y complejas, y que a la vez tiene una serie de herramientas en las cuales podemos representar la información para aquellos que no estén familiarizados con el modelo. Básicamente, dentro del paquete que tiene el modelado está el de GTFS, TUEMIS, que tiene toda la lista de funciones que podemos aplicarles a las rutas de buses y a la vez los contaminantes que queremos analizarle, ¿verdad? Entonces, hay como 5 grandes pasos que son los que realizamos, pero aquí están, bueno, resumidos en 3, que es cuantificar la información, generar los gráficos y generar los mapas. Durante el proceso hubieron una serie de actualizaciones del software y de los paquetes que fueron, como, por decirlo así, alterándonos los resultados, pero vamos a ver para que los vayan viendo. Entonces, bueno, el paquete que nosotros utilizamos, que es aquel que está allá, que yo les he comentado a ustedes, ahí. Él utiliza los archivos GTFS para hacer la modelación, ¿verdad? Utiliza la ruta, viaje y el tiempo, basándose en características de flota, edad, tecnología, combustible y estándar de emisiones. Él utiliza 2 funciones generales, que es Transport Model y Emission Model. Bueno, aquí está cómo se compone el zip, que es el que tiene el dato del GTFS, que ya los compañeros lo explicaron. Y los requerimientos mínimos que nos pide R son estos que están aquí. Nos piden las paradas, las rutas, los trips, los stop times, los calendar y los calendar dates. Entonces, bueno, el primer proceso, antes de se realiza una instalación de paquetes, que son todos los paquetes que por medio del R vamos a ir procesando la información. Entre ellos está el del modelado de transporte, que es el GTF-TUEMIS. Entonces, en el caso de la ruta 9 tuvimos este resultado,
Como pueden ver, no tenemos todas las rutas, todos los ramales dibujados. El inconveniente que topamos en este momento es que ¿cómo se les explico? El software puede detectar cuando stop times y el trip no tienen las mismas coordenadas geográficas. Si ustedes lo vieron en los mapas anteriores que el compañero Arturo mostró, la línea punteada naranja y la amarilla parecen que caen en los mismos sitios, pero no siempre es así. Hay sitios donde las paradas no necesariamente están sobre la calle. Entonces, el modelo lo que hace es que él excluye sectores donde las coordenadas geográficas no coinciden y solamente deja donde los valores pueden ser cuantificables. Entonces, él lo que hizo aquí básicamente es mostrarnos primero cuáles son las velocidades promedio que tienen las rutas. Bueno, también otra excepción que hicimos es que no se ven los trazos de Circunvalación y Santana por un tema de procesamiento de datos que queda para más adelante. Luego, habiendo tenido el modelado de transporte, procedíamos a generar el data frame. El data frame es, por decirlo así, donde están los datos de los buses, que son estos que tenemos en ese sector. Primero ingresamos como una lista de información que nos va a decir cuando vayamos a hacer el modelado de las emisiones, cómo se vincula la información de la ruta con el bus que estamos analizando. Entonces, las funciones varían un poco. La función europea, por lo general, tiende a estandarizar la información, a hacerla más simplificada y a promediarla, mientras que la función estadounidense nos permite ver información más detallada, analiza velocidades, aceleraciones, altitud. Entonces, por lo general, la función europea tiende a ser un poco más sencilla, por decirlo así, mientras que la función estadounidense nos da datos más precisos. En el caso de la función estadounidense, tuvimos que hacer una equivalencia porque la función estadounidense no utiliza la norma euro, sino que utiliza los años. Entonces, esa es una estandarización y con eso se procesa en el modelo. Ok. El modelo a la vez tiene varias funciones, que era lo que les comentaba. En este caso, nosotros utilizamos esta que está como la 4 y esta que está aquí, la USA Move. Como pueden ver, ahí está la brasileña, que es la tercera opción que queremos analizar. Y hay unas opciones que tienen esta que se llama DB, que son para bases de datos mucho más precisas. Pero en este caso no las analizamos. Porque es importante entender cuál es la que vamos a utilizar, porque en función de la que queremos escoger es la precisión de los datos que necesitamos. Es decir, la europea no me pide tantos datos como me la pide la estadounidense. Entonces, es necesario entender más o menos cuáles datos tenemos o cuáles datos vamos a utilizar para entender cuál de estas se ajusta más a los resultados que queremos obtener. Entonces, bueno, este es el punto C y aquí les muestro un ejemplo más o menos de cómo se ve cuando usted le dice al software cuál es la que va a utilizar. Nosotros primero procesamos la europea y luego pasamos la estadounidense. Entonces, como pueden ver, él estandariza la información de los buses y le dice a uno cuál es el contaminante que se va a analizar. Y aquí está la transformación. Ellos pasan de la norma euro a el año del modelo. Ok, el primero que procesamos fue con la función europea para la ruta 9. Aquí, bueno, tuvimos algo muy interesante. Como pueden ver otra vez, no tenemos la totalidad de las ramales dibujados. Eso es porque el software tiene sectores donde identifica que los valores de las emisiones son muy bajas. Entonces, él prefiere excluir esos valores para no mostrarlo en el gráfico como información que podría, por decirlo así, como parecer acumulada. Entonces, él lo excluye. Aquí ustedes pueden ver, bueno, prácticamente la información es muy similar entre los contaminantes. Sin embargo, lástima que no se ve mucho por aquí por el color, pero el CO2 es mayor en este sector. ¿Esto a qué se debe? A que la función europea
analiza los temas de aceleración. Entonces, en los sectores como este, que es la autopista, el CO2 aumenta porque se aumenta la velocidad del vehículo. Igual es cuando se analiza por hora. Las horas son mayores en las horas de la madrugada, como acá, que tenemos 4.4, y en horas de la noche, que son por acá, 8.8, porque no tiene que ver con la cantidad de vehículos, tiene que ver con la velocidad del vehículo. Entonces, la emisión aumenta conforme el vehículo aumente la velocidad de manejo, digamos. Luego aquí tenemos la función de Estados Unidos. En este caso, si pudimos llevarlos a gráficos, entonces, sí, básicamente igual, el CO2 es el que predomina, ¿verdad? Y pues, en este caso podemos ver que el contaminante de CO2 aumenta en horas pico, porque en este caso ellos sí analizan la presencia de otros vehículos y porque aumenta la cantidad de vehículos a esa hora, digamos, del autobús que se está analizando. En esta sí pudimos analizar los 3 contaminantes y nuevamente él no muestra la totalidad, ven que en CO2, en NOx y en PM10 no se ve el mismo gráfico. Debería de verse la ruta completa, porque decide excluir solamente los valores que vale la pena evaluar. Entonces, en ese sentido, lo que quiere decir es que, por ejemplo, él solamente evaluó PM10, los valores que iban de 20.000 para arriba, ¿verdad? Él excluye todos los valores que no son significativos para analizar. En el caso del CO2 es lo mismo. Y llama la atención que en la ruta 9, este sector de acá, que si no me equivoco es Huachipelín, es donde aumenta el CO2, muy posiblemente porque sea un sector donde haya mayor densidad de buses a ciertas horas. Bueno, aquí están representadas en tablas. Esto es a lo que les quiero decir, ¿verdad? Bueno, aquí viene esto en general. Queda cómo es la cantidad por vehículo, la cantidad de emisiones por vehículo, la cantidad de emisiones por contaminante. Podríamos analizarlo de 4 formas. Podemos analizarlo por vehículo, por contaminante, por hora del día y por modelo del año del vehículo. Pero no en todos los casos era posible aplicarlo tanto para la ruta 9, para la ruta 10, porque habían condiciones en el modelo. Y bueno, en la ruta 10 tuvimos una situación muy interesante también. Cuando quisimos correr la función europea, él no nos quiso llevar al gráfico como el que vimos anteriormente. Solamente nos permitía graficarlo como una distribución espacial en barra. Porque otra cosa que condicionó mucho la ruta 10 es que la ruta 10 tiene vehículos eléctricos. Tiene un porcentaje del 35% de vehículos eléctricos. Entonces, él solamente se puede enfocar en analizar las emisiones de CO2 en los vehículos que sí tienen emisiones de CO2. Entonces, en este caso, en la ruta 10, igual lo analizamos por tiempo y como pueden ver, él aumenta en las horas pico. Esto es porque en la función europea, él analiza la presencia de vehículos, más allá que la aceleración. En la ruta, en la función estadounidense fue al revés. Él se enfoca en analizar en las velocidades y las aceleraciones. Entonces, los resultados nos muestran que en sectores más, por ejemplo, como de autopista, como es en este caso que vemos aquí, que es por el sector del hospital y la rotonda, y llegando hacia la Carpio, es donde el CO2 aumenta porque hay mayor presencia de buses y por ende mayor aceleración también en esos sectores donde la autopista se presenta. Y nuevamente nos excluye por completo la presencia de los buses eléctricos y nos deja únicamente con el 65% que era de los buses de la norma Euro 5. Acá está ya tabulado. En la 9 intentamos mostrarlo de esta forma, pero no fue posible. Y bueno, aquí está el ejemplo, lo que les quería decir. En la hora, bueno, primero vemos por CO2, por NOx y por PM10
En las horas pico es nuevamente cuando se ve que aumenta la cantidad de CO2. Dame un momento para ver dónde está. Aquí. En estas es cuando aumenta la cantidad de CO2. Porque lo que él analiza es la presencia de la cantidad de buses y la aceleración. ¿Les ayuda? Muchísimas gracias. Y sí, digamos, como ven, es un modelo que da mucha información y que precisamente esta información luego va a ser útil para otros fines. Por ejemplo, políticas climáticas, políticas de salud, cuánto podemos reducir de NOx y cuánto podemos reducir de material particulado, cuánto nos cuesta eso y cuánto nos podemos ahorrar, cuánto podemos usar de esa plata para financiar buses eléctricos, por ejemplo, para reducir esas emisiones. Entonces, este primer ejercicio nos permite ver qué podemos hacer luego con esta información. En los modelos de transporte que mostró Estefanía, de las velocidades de operación, en qué puntos vemos velocidades de operación más bajos, en cuáles vemos más altos, qué podemos ir haciendo para modificar esas velocidades de operación y que el servicio sea más ágil. Todo ese tipo de cosas es lo que nos abre esta información. Hay otros paquetes desarrollados en Brasil que, por ejemplo, permiten medir, con base en estos mismos datos de GTFS, permiten medir la accesibilidad a trabajos. Entonces, dentro de una ruta de autobús o dentro de la red total de transporte, cuántos trabajos puedo tener acceso yo en determinado tiempo de viaje. Y ese tipo de cosas son las que ayudan a las autoridades a planificar adecuadamente. Entonces, esta es una primera aproximación al uso de los datos GTFS que, de nuevo, son importantísimos para las personas usuarias o clientes de transporte público, como deberíamos de ver a las personas que usen transporte público, pero también son importantísimos para las autoridades y para la academia, que permite, de nuevo, analizar N cantidad de cosas. Entonces, este tipo de cosas son bastante novedosas y, de nuevo, contribuyen al seguimiento de los compromisos climáticos del país con información más específica del sector. Luego, nos ha permitido crear yo creo que una red de colaboración que, si bien se venía dando, se sigue fortaleciendo. Ya, bueno, el CTP está en contacto con la U, está en contacto con la agencia, con la delegación de la Unión Europea. Ya empezamos a ver el primer acercamiento luego con la Embajada del Reino Unido. Empezamos a ver que aquí podemos empezar a invertir y aquí empezamos a poder buscar oportunidades para el futuro que, de nuevo, vayan en mejora de la calidad del servicio y de la calidad de vida de las personas, por ende. Y finalmente, estamos en este proceso de documentar todo esto, de crear procesos, de crear procedimientos que les sirvan a las autoridades para poder replicarlo y poder escalarlo luego a otras rutas. Y eso es algo que queríamos dejarle al CTP como un producto de utilidad, ya que la gente va y viene. Y si nos vamos nosotros o se van los colegas del CTP, de la organización, que quede este recurso a lo interno para que este sea un tema que se vea día con día y que no se deje atrás. Entonces, eso sería básicamente lo que queríamos presentarles hoy. De nuevo, agradecerles por la paciencia, agradecerles por la comprensión de los problemas técnicos. Ahí quedan nuestros contactos y Fabián me dijo que se tuvo que ir, sin embargo, estamos abiertos a consultas y, si no, mínimo a conversar en el café. Adelante, Irving. Gracias, Arturo. Primero, agradecer por la invitación. Es muy satisfactorio participar en este tipo de actividades en donde avanzamos, o por lo menos damos los primeros pasos en algunos aspectos relacionados con nuestro transporte público. Me encantaría, si es posible, que me comentaran sobre 3 dimensiones que tengo identificados como desafíos en relación a todo esto que ustedes tocaron. Lo primero tiene que ver con la gobernanza y el rol institucional. En la expectativa que ustedes tienen en relación a lo que ustedes vienen motivando, ¿sí? ¿Cuál es el rol del Consejo de Transporte Público a futuro? ¿Cómo lo ve usted? Pensando en la gobernanza y en el rol institucional, que entiendo que debería ser el rector en todo esto.
¿sí? Esa sería la primera dimensión. La segunda dimensión, yo no sé si te menciono la otra dimensión identificada es sobre la calidad y la cobertura de los datos. Entendemos que el ejercicio fue hecho con algunas operadoras de tamaño considerable, pero ¿qué va a pasar con el tema de la calidad y esta cobertura cuando tratemos con operadores pequeños? Porque entendemos también que tenemos operadores muy pequeños y que estos operadores pequeños no cuentan con ese registro estructurado, ni tan siquiera tienen idea de sistemas que permiten automatizar la localización de sus vehículos o de sus unidades. Ni tan siquiera tienen idea de que existe eso. No sé si se dio para entender esa dimensión. Y la última dimensión es sobre los recursos y la parte de sostenibilidad de esto, ¿sí? Yo sé que esto no es nuevo para nosotros, es nuevo, no obstante, esto se viene manejando hace tiempo atrás en países desarrollados, ¿sí? Pero la adaptación técnica, me voy a atrever a decir que es de baja inversión relativa, ¿sí? Me refiero a la adaptación técnica, pero ¿qué pasa con el mantenimiento de esto? ¿Sí? ¿Cuál es la expectativa de ustedes en relación a eso? ¿Ya han pensado en esa parte? De repente, no es mi intención bombardearlos con ese tipo de preguntas, pero escuchándolos, créanme, me emociona mucho todo el tema y empieza en mi cabeza a sonar todo ese tipo de cosas, porque el ejercicio es un avance, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar a futuro con el mantenimiento para darle continuidad a esto? Pero ya no estaríamos pensando en un par de rutas, estaríamos pensando en ojalá, la cobertura a nivel del gran área metropolitana y, ¿por qué no, después a nivel país, ¿verdad? Y por último, perdón, es que agarro el churuco, créame que me emociona, me emociona. Y por último, nada más es una recomendación. Con el tema, yo sé que hasta el momento ustedes vienen tratando el asunto de la lista GTFS estático, no obstante, ver esto funcionando con el real time, tiempo real, es maravilloso, ¿sí? Ahí se los dejo, Fabián, lastimosamente no está conectado, pero hoy tenemos algunas posibilidades de, opciones económicas. Por ahí el tracker Bluetooth que te permite, inclusive con la conexión con el celular, el dispositivo celular del mismo conductor. Es una forma barata, sencilla de por lo menos tener una idea de cómo la unidad se va moviendo. Entonces, esa era una recomendación por ahí. Y lo otro, pues, las dimensiones. Buenísimo. No, muchísimas gracias, Irving. Y sí, digamos, esto es un tema que, como les comenté antes, el intercambio con otras autoridades de transporte nos abrió también la perspectiva de qué pasos deberían de seguirse desde la ruta país. Eso no necesariamente me corresponde a mí, sin embargo les comento mi visión. Las autoridades de transporte deberían controlar muchas de las cosas que han delegado en las empresas de autobuses. Por ejemplo, centros de control de operaciones, por ejemplo, levantamiento de información. Todo eso debería de salir desde o debería de estar concentrado en la autoridad y no necesariamente en cada una de las empresas operadoras. Tenemos una ventana de oportunidad grande ahora en 2028. En 2028 hay una renovación de concesiones de transporte público donde este tipo de cosas ya debería de entrar en la discusión. Y idealmente, digamos, de como lo vería yo, para darle sostenibilidad en el tiempo, es primero entender que hay que invertir en el transporte público. Que el país tiene que invertir en el transporte público y no me refiero solamente en la parte de reducción de tarifa para las personas usuarias, sino también en la generación de información. El país no tiene información tan detallada ni necesariamente en control de la autoridad, porque de nuevo ha delegado en las empresas privadas que han tenido que hacer esas inversiones y han tenido que recuperar esas inversiones a través de tarifa, que por ejemplo se podría ahorrar si la autoridad es quien hace estas contrataciones a nivel país y gestiona todos esos datos con 2, 3, 4 operadores. Operadores, me refiero a proveedores de equipo para apoyo a la operación y monitoreo. Entonces, yo lo que veo es un cambio de
en vez de delegarlo a la empresa privada que está atomizada, porque opera cada ruta diferente, que eso vuelva a la institucionalidad para que la institucionalidad tenga la información que necesita para poder hacer una planificación adecuada de los servicios y tener la información a mano. Entonces ahí respondo la 1 y la 3 en ese caso. La 2 ya se me olvidó qué era, pero era algo con las rutas pequeñas. Esto no importa si es una ruta pequeña o es una ruta grande. Al final yo lo que necesito es la información del servicio. Para rutas pequeñas me atrevería a decir que es incluso más fácil tener esta información rápido que lo que es para tenerlo en rutas grandes. ¿Por qué? Porque son servicios muy reducidos. Entonces yo tengo que hacer 2 o 3 líneas por hora en vez de tener que hacer 20 líneas por hora. Entonces ese tipo de cosas creo que simplificaría muchísimo más bien, y insto aquí a toda la gente de la U que está, a tener estudiantes que nos permitan crear este tipo de archivos para todo lo que es fuera de área metropolitana, mientras que con la complejidad que se requiere en área metropolitana, podemos irlo trabajando mucho más rápido con el CTP. Entonces, por ahí es lo que diría yo. Si bien sí, no tienen esos equipos de operación, volvemos a lo mismo, debería ser el Estado quien pone esos equipos en los buses, quien hace toda la gestión y que tenga, eso sí, espacios de intercambio periódicos con las empresas operadoras para dar retroalimentación y recibir retroalimentación de la operación, ya que el Estado no está en el bus está la empresa operadora. Entonces sí hay que crear más espacios de intercambio entre esas dos y obviamente agregarle la capa persona usuaria, que es quien también vive esas habitualidades del servicio, ya sean malas o buenas. Al final de todo hay, pero generalmente uno se queja de lo malo, no resalta lo bueno. Y en este caso es complejo cuando los buses están operando también en tráfico mixto. Y ahí es una de las cosas que como país tenemos que entender, que un bus confiable no puede operar en tráfico mixto. Y nada, eso sería. Sí, dos comentarios muy rápidos. Sí, lamentablemente me llena de como de tristeza un poco el último comentario de Arturo, ¿verdad? Donde se dice, bueno, busquemos a las universidades para que los estudiantes hagan eso, pero el problema real es que tenemos un CTP muy desfinanciado, ¿verdad? Digamos, se le ha recortado, yo creo que la mitad de su presupuesto, bueno, la mitad del dinero que pagan las personas de sus pasajes, bueno, a través del canon, y el gobierno central no lo gira, el CTP. Eso es muy grave si queremos tener un país exitoso, ¿verdad? En términos de movilidad urbana. El otro tema es que yo creo que esto debería también de manejarlo la ARECEP. Ya, usted debería servir para fiscalización, o sea, viaje que no es reportado a través de coordenadas en tiempos de real no debería ser reconocido en la tarifa. Y porque hay que hablarlo claramente, hay una negativa de algunos sectores de no compartir estos datos en tiempo real, pero simplemente es porque tal vez algunos servicios no los están brindando. Podría ser, es una teoría, ¿verdad? No estoy diciendo que esté pasando realmente para evitar problemas, ¿verdad? Pero la ARECEP debería involucrarse directamente en esto y exigir para los próximos contratos que viaje que no es reportado en tiempo real, ¿verdad?, no es pagado, salvo alguna zona que tenga algún problema porque es montañoso o lo que sea en su recorrido y que hay baja cobertura de los GPS, lo que sea, pero técnicamente deberían de, por lo menos algunos puntos de recorrido, registrarse en tiempo real. Y por otro lado, Arturo, viendo la iniciativa, pues felicitarlos, ¿verdad?, también por la iniciativa, excelente iniciativa. Creo que es bueno que existan estos espacios también para que la academia también se dé cuenta de lo que está sucediendo, ¿verdad? Sobre todo en un país tan pequeño que hay muy pocas posibilidades de intercambiar información dentro del país. Nada más quería hacer la sugerencia de que también el CTP tiene ciertos, cuando se hacen los cálculos de flota, también vienen las velocidades o los tiempos a diferentes horas del día. Entonces podrían afinar un poco más el lápiz, ¿verdad? Si hay recursos para la siguiente etapa, utilizando esos datos que ya el CTP tiene. Entonces podría ser algo más interesante también ver, porque creo que aquí estamos asumiendo una velocidad constante. Entonces podría afinarse un poco más y tal vez también
podría uno calcular también las emisiones por pasajero, porque se tienen datos por demanda, por tramo. No creo que el CTP no tiene nivel de parada, pero tiene nivel de tramo, me parece. Entonces, podría afinarse un poquito el lápiz. Idealmente, tal vez después pedir los datos de GPS a los empresarios para tener el dato a nivel de parada o inclusive a nivel de cuadra, podría ser muy, muy interesante. Pero no, felicitarlos, excelente iniciativa y ojalá que en el país se sigan dando y ojalá mucho más iniciativas como esta, ¿verdad? No, muchísimas gracias, Henry. Y sí, digamos, este es el mínimo viable en que queríamos trabajar inicialmente porque nada de esto sabíamos cómo hacerlo. Había que hacer pruebas realmente. Nos toma tiempo. Y bueno, Estefanía, con la parte de modelación, R no necesariamente es tan conocido a nivel nacional para ciertas cosas. Y en transporte creo que, bueno, Juan Carlos lo ha utilizado para otros temas de modelación de satisfacción. Sin embargo, de nuevo, esto nos abre una nueva área de investigación y un nuevo punto de mejora en el país. Y sin duda, el primer comentario es crítico. Al final necesitamos invertir en transporte público. Ya nuestras vías lo demandan, nuestras personas lo demandan, los costos lo demandan. Entonces, sí hay que ir haciendo esa presión y esa visibilización de que esto requiere inversión, un servicio de calidad requiere inversión e idealmente inversión pública debido al poder de compra que tiene el Estado como tal. Entonces, Y bueno, nada por más ahí. quería aclarar que sí las universidades públicas, por medio de sus posibilidades, creo que están en la buena anuencia Buenísimo. de poder colaborar con este tipo de proyectos. ¿Verdad? Muchas gracias. No se malentienda. No, súper bien. Bueno, buenos días, muchas gracias por las presentaciones. Yo quería nada más hacer un par de comentarios. Primero, felicitarlos porque yo creo que están rompiendo un paradigma y están rompiendo un paradigma de manejo de información en el transporte público en un momento que es urgentísimo para Costa Rica porque estamos bajando la demanda y perdiendo rutas cada vez. Entonces, ya tal vez ni es para fiscalizar, ¿verdad? Esto es una herramienta, no solo para las personas usuarias, no solo para el monitoreo de emisiones, sino que es una herramienta que necesitan las empresas operadoras, porque ellos están llamados por su mismo giro de negocio a ser cada vez más eficientes en la administración de la flota. Y tal vez en vez de pensar de que si están cumpliendo con la ruta, con la parada o con su contrato, no es más bien cómo podemos hacer ese cumplimiento a partir de esa información y administrarla con inteligencia artificial, con tecnología, para manejar mejor nuestra flota, para manejar mejor nuestro servicio, para monitorear, por ejemplo, ya pensando en los buses eléctricos, que ya tenemos una cantidad simbólica, pero importante en el país. Cómo administro la recarga de la batería, cómo todo ese tráfico variable me va a mí a obligar a tomar unas decisiones en medio operación para mejor administrar la gestión de esa flota eléctrica. Entonces yo creo que más allá de temas de fiscalización o de que la ARECE, es un tema de administración de la flota y mejorar la calidad del servicio. Y a partir de un ejemplo como este tan digamos, voy a decirlo como tan específico, con un piloto en mitigación, se pueden también hacer un montón de cosas en temas de administración. Y yo creo que ese es el mensaje como más, digamos, que me llevo más valioso, que cómo podemos sacarle más jugo a esta información una vez que la tengamos ya toda en el estándar de formato necesario. Bueno, yo me voy a dar la libertad de comentar un proyecto que está en construcción de los compañeros del CTP y ARECEP. Bueno, dentro del marco del Comité de Pago Electrónico, recientemente en diciembre, se acordó continuar una ruta para el desarrollo de un sistema de datos de información al usuario en formato GTFS. Entonces, bueno, ya eso es como un banderazo de salida desde el punto de vista institucional. Los que no sepan quiénes están en el comité es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, es la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, el CTP representado por medio del Ministerio, Incofer y el Banco Central de Costa Rica. Entonces, bueno, creo que eso es una adopción institucional importante, es un hito que deberíamos de celebrar. Y a partir de eso hemos recibido el encargo desde la Agencia de Cooperación Alemana por el proyecto To Mobility
de apoyar este proceso. Entonces ahorita estamos en una construcción de todo el proyecto para hacerlo a nivel nacional de levantamiento de datos GTFS estáticos. Yo creo que un poco de esa información la dio Fabián hace un momento. Y bueno, hemos estado trabajando muy de la mano aquí con los colegas que están acá y más otros compañeros de todas las demás instituciones para empezar este proyecto. La idea es empezarlo en los próximos meses y como lo dijo Fabián, no es... la idea es también como generar un desarrollo in-house, o sea, regenerar todas las capacidades en Costa Rica. ¿Y para qué? Para que esto sea sostenible en el tiempo. Entonces, aquí obviamente hay todo un tema de gobernanza de datos, de regulaciones, reglamentaciones que se van a construir en el camino, pero eso no es que una cosa vaya primero que la otra. Las dos cosas se hacen de manera paralela y ahí se va a financiar la sostenibilidad, pero al menos con este apoyo es como la punta de lanza para empezar a trabajar este proceso en Costa Rica. O sea, como lo hicieron ustedes, o sea, no es rocket science ya, o sea, ya esto se puede hacer, ya hay avances, hay bases ya desarrolladas, ya están trabajando en los GTFS del tren, por ejemplo. Hay varias rutas que ya están levantadas, o sea, entonces no estamos empezando en base cero y tener esta disponibilidad de ya tener el editor y que todo no hay que hacer el algoritmo de inteligencia artificial, sino que ya hay un editor específico y que va a ser parte de las instituciones, y esto acompaña a la Universidad de Costa Rica, que aparte pues vamos a contar con el apoyo pues de tanta gente valiosa que hay acá y que también van a aprender y conocer el proceso, y aparte también pues van a tener como algunas donaciones en especie de software, de desarrollos, de trabajos de los estudiantes también para el proyecto. Entonces yo creo que para Costa Rica es una iniciativa bastante importante y realmente nos da esta oportunidad ya de pegar todas las aplicaciones que sean necesarias tanto para el usuario como para el operador, como dijo Ana, para poder entonces modernizar realmente el transporte público. Muchísimas gracias, Sofía, y buenísimo saber que, bueno, tanto con el apoyo del Reino Unido como de la delegación europea, esto se va moviendo y, digamos, es urgente, como decía Ana, modernizar el transporte. Sabemos y lo vivimos, los que usamos el transporte público, ya sea habitualmente todos los días o esporádicamente, que tiene muchas opciones de mejora. Eso es bueno y malo, digamos, porque es bueno porque en el sentido podemos hacer mucho, es malo porque no hemos hecho un montón de cosas que debimos de haber hecho hace tiempo, pero de nuevo, agradecerles a ustedes el interés en este tipo de actividades. Quedan todos nuestros contactos, los de Fabián, los de Sergio, en caso de que necesiten cualquier otra cosa. Y nuevo, agradecerles y pasar a la sesión de bocadillos y de networking, si se quisieran quedar, para aprovechar el día de hoy. La sesión de bocadillos va a ser...